18.000 carros nuevos se vendieron en Colombia en el mes de junio del 2025, lo que significa un crecimiento del 23,5% versus el mismo mes del año anterior. Con eso entendemos que el sector sigue en recuperación, aunque las ventas siguen muy por debajo de las 23.000 que se lograron en 2022 y de las 21.000 que se lograron en 2021. Pero este mes me llamó poderosamente la atención porque una marca que llevaba año y medio en caída en sus ventas, por fin logró un repunte y un repunte significativo, mientras que otra marca a la cual le ha ido muy bien, pues tuvo una caída realmente preocupante. Y es que como podemos ver, Chevrolet por fin logró salir del hoyo donde estaba metido, logrando un crecimiento en sus ventas del 24,8%, haciendo que el Chevrolet Onix Turbo sea el tercer carro más vendido en este mes, teniendo un crecimiento del 158,7% con sus 595 unidades. Adicionalmente, la Tracker fue el terceavo carro más vendido con 300 unidades y un crecimiento del 67,6%. Por otro lado, Mazda, una marca que le venía yendo muy bien y de hecho tiene uno de los carros más vendidos en los últimos 2 años, pues tuvo un decrecimiento, una caída del 21,9%, haciendo que la Mazda CX-30, el segundo o primer carro más vendido durante los últimos 2 años, donde se viene sorteando ese primer puesto con el Corolla Cross, pues bueno, en este mes cae a la 10ª posición y una caída del 48,4%. Y si revisamos dónde se dieron esos aumentos y esas caídas, por ejemplo, el Chevrolet Onix Turbo pasó de vender 12 unidades en 2024 en Funza a vender 209 en este año, logrando un crecimiento de 1.641%. Envigado también tuvo un crecimiento del 285%, pasando de 27 a 104 unidades. Bogotá ya tuvo un crecimiento un poco más leve de 19 a 40. Medellín de 18 a 28 y Bucaramanga de 1 a 28 con un crecimiento del 2.700%. Nos damos cuenta que Funza, por alguna extraña razón, se enamoró del Onix Turbo y tuvo este impresionante crecimiento en ventas. De hecho, casi todas las ventas que aumentaron el Onix Turbo para este mes de junio se dieron en Funza. Por otro lado, si revisamos qué le pasó a la CX-30, nos damos cuenta que Bogotá tuvo un decrecimiento del 60,9%, Medellín del 47%, Cali del 18%, Envigado del 55% y solo creció en Villa Rosario un 366%. De hecho, la CX-30 registró una caída prácticamente en todo el país. Esto podría deberse a una reducción en el inventario de la Mazda CX-30, a la disponibilidad del vehículo en Colombia de forma momentánea durante el mes de junio. Tocaría esperar cómo se desarrollan las ventas en el mes de julio, en el mes de agosto, y si seguimos viendo una caída o una reducción en sus ventas, podríamos estar evidenciando un cambio en las preferencias del mercado, pero estoy bastante seguro que simplemente se debe a una baja disponibilidad del vehículo en este mes. Por otro lado, el Chevrolet Onix Turbo, pues sí me sorprende bastante, dado que es un vehículo que si bien logra siempre estar entre los 10 más vendidos, este mes tuvo un repunte importante y la verdad no podría expresar o explicar a qué se debe este crecimiento no solo de la línea, sino de la marca en general, ya que le fue bastante bien en este mes. Por otro lado, Hyundai y BYD fueron dos de las marcas que más crecieron en este mes, Hyundai pasando de 385 unidades a 876 unidades y un crecimiento del 127,5%, mientras que BYD pasó de 249 a 599 y un crecimiento del 140,6%. Por el lado de Hyundai, a los que mejor le fueron a los híbridos, con la Kona híbrida vendiendo 247 unidades y un crecimiento del 1022%, y a la Tucson híbrida logrando 145 unidades vendidas. El HB20 fue el tercer vehículo más vendido de la marca, con 133 unidades y un crecimiento del 141,8%. Por el lado de BYD tenemos que básicamente se centran sus ventas en dos vehículos, la BYD Yuan-Up con 347 unidades y el BYD Sea Gull con 161 unidades y un leve crecimiento del 5,9%. Mostrándonos así que gran parte de la recuperación en el mercado que ha tenido Hyundai se debe a los carros
híbridos. Y es que esto ya marca una tendencia en Colombia donde cada vez más personas están optando por carros híbridos o carros eléctricos. Porque mientras los carros de combustión de gasolina crecen un solo 8% y los diésel un 28%, nos damos cuenta que, por ejemplo, los carros híbridos crecen un 52% y los carros eléctricos crecen un 74%. Aún así, si nos vamos a cifras nominales, pues los carros de combustión siguen siendo los más vendidos en este país, porque, por ejemplo, carros de combustión a gasolina tuvieron 9.566 ventas, mientras que los híbridos solo lograron 4.200 ventas y los eléctricos solo lograron 1.143 ventas en este mes. De hecho, si nos vamos híbridos versus gasolina, tenemos que se venden la mitad de híbridos o se vende un híbrido por cada dos carros a gasolina y se vende un eléctrico por cada dos carros a diésel. Los carros de combustión siguen marcando la parada en este país, aunque su crecimiento cada vez es menor. Ahora, si vemos lo que ha sido el comportamiento del primer semestre del 2025, pues bueno, se han logrado 105.033 unidades vendidas, lo que significa un crecimiento del 23,2%. Ya si revisamos las marcas, Renault es la marca más vendida, que registra un crecimiento del 35,9%, logrando 14.157 unidades vendidas, seguido muy de cerca por Kia con 13.835 unidades y un crecimiento del 43,6%. Toyota se ubica en el tercer lugar, aunque es de las pocas marcas que cae en ventas en el primer semestre, cae un 9% y logra 11.742 unidades. Mazda, cuarto lugar, con un crecimiento del 23,1% y logrando 9.363 unidades. Chevrolet en quinto lugar, aunque ya registra una caída semestral. Recordemos que lleva 18 meses cayendo, solo este mes le ha ido bien. Aún así, tiene una caída del 5,6%, logrando solo 8.802 unidades. Seguimos con Nissan, sexto lugar, Suzuki séptimo, octavo Hyundai, noveno Volkswagen y décimo BYD con 3.994 unidades y un crecimiento del 353,9%. Ford registra una caída del 6,7%, sigue Foton, Mercedes, Jack y BMW con una caída del 5,5% y solo 955 unidades. De ahí para abajo tenemos los carros que ya son menos comerciales. Ahora, en cuanto a las líneas más vendidas en este primer semestre, tenemos que el Corolla Cross se ubica en primer lugar con 4.174 unidades y un crecimiento del 15,5%. Le sigue la Mazda CX-30 con 3.388 unidades, pues, pero con una caída del 5,3%. Le afectó bastante la caída brutal que tuvo en este mes de junio. Tercer lugar, muy de cerca, con un leve crecimiento del 3,5% para la Renault Duster. Cuarto lugar para el Kia Picanto, que le afectó bastante la caída brutal que tuvo en el mes de mayo y registra una caída del 12,5%, pero aún así logra 2.564 unidades en el cuarto lugar. Quinto lugar para la Kia K3 Cross, que logra un crecimiento del 164% y unas ventas de 2.455 unidades, ubicándose así como uno de los carros más apetecidos actualmente, al menos en este año del 2025, para los colombianos. Le sigue muy de cerca su competencia directa, la Renault Cardian, con 2.426 unidades y un crecimiento del 14.170%, pero esto se debe a que básicamente cuando llegó la Renault Cardian hace un año, pues básicamente nadie la quiso comprar y solo logró 17 ventas. Por eso se ve ese crecimiento tan brutal. Le sigue el Chevrolet Onix Turbo con 2.397 unidades y un crecimiento del 51,6%. Tenemos BYD, que continúa con 2.196 unidades. Tenemos en noveno lugar a la Toyota Hilux con una caída del 23,1% y 1.915 unidades. Y décimo lugar para el Renault Logan, que se metió al top 10 y le ha ido bastante bien en este año, el 2025, un crecimiento del 43,8% y 1.771 unidades. Luego sigue en la posición número 11 la Toyota Prado, uno de los carros más costosos de este país, y aún así casi que entra al top 10, está muy cerquita de alcanzar al Logan y quitarle ese décimo lugar, y un crecimiento del 139,6%. Cada vez los colombianos compran más Prados. Continuamos con el K3 Sedan con 1.690 unidades. El Swift, que me sorprende bastante, es uno de los vehículos, digamos, más accesibles y de movilidad por híbrido, más baratos que hay en Colombia, pero pues aún así está en la posición número 13 con 1.641 unidades y un crecimiento del 43%. CX5 le sigue y por último el Renault Kwid.
Dentro de las ciudades donde más se vende, pues sabemos perfectamente que Bogotá siempre está en el primer lugar con un crecimiento del 30.95% con 22.306 unidades. Ahí muy cerquita Funza, que también pertenece a lo mismo que Bogotá, pues tenemos el 29%. Medellín, tercer lugar, cuarto lugar para Cali, quinto lugar para Envigado, sexto lugar para Chía, que también está muy cerca a Bogotá, que terminan yendo los de Bogotá a comprar carros allá, pero esta sí registró una caída del 24.5% y luego Mosquera, que también le pasa lo mismo. Y finalizamos con las motocicletas que logra más de 500.000 ventas en este primer semestre y de continuar la tendencia, este 2025 se lograrían vender más de 1 millón de motocicletas. 1 millón de motos en solo un año, una cifra récord e histórica y algo preocupante porque cada vez se congestionan malas vías, siendo Yamaha la marca más vendida y además registra un crecimiento del 10.97% con 81.000 motos vendidas solo en este primer semestre. Le sigue Bajaj, AKT tercer lugar, cuarto lugar Suzuki y quinto lugar Honda. Por otro lado, entre las líneas tenemos que la NKD sigue siendo la moto más vendida con 38.000 unidades, la más vendida de lejos. Luego le sigue la CT100 con 18.800 unidades. Tercer lugar, la otra versión de la CT100 con 18.000 unidades. Cuarto lugar para la N con 17.000 unidades, que me sorprende realmente que se vendan tantas N y luego sigue la GN25 con 17.496 unidades. Como pueden darse cuenta, pues cada vez se venden más y más y más motocicletas, siendo Sabaneta la ciudad donde más se venden motos, 39.000 unidades, seguido de Funza con 27.000, El Cerrito con 22.000, Suacha con 20.000, Madrid con 15.000, prácticamente toda Cundinamarca es donde se registran la mayor cantidad de ventas de motocicletas. Y estas fueron las ventas del mes de junio y del primer semestre del 2025. Vamos a ver cómo continúan las ventas y sobre todo el segundo semestre. Aquí viene un gran reto para la industria automotriz porque ya completamos un año de crecimiento en ventas, pero esto se explica fácilmente porque es que hasta junio del 2024 las ventas realmente eran muy malas. Ya fue de julio para adelante que las ventas comenzaron a aumentar cada vez y cada vez y cada vez. Y vamos a ver si en ese segundo semestre se logra un crecimiento por encima de ese crecimiento. Ahí viene el verdadero reto. Como pudieron darse cuenta y como lo dije en un principio, si bien el sector ha venido recuperándose mes tras mes, aún seguimos muy pero muy por debajo de las ventas logradas en 2021 y 2022. Crecer frente al 2023 y 2024 resulta relativamente fácil porque las ventas fueron ridículamente malas, terriblemente malas. Pero después del segundo semestre del 2024 las ventas comenzaron a crecer. Vamos a ver si en este 2025 podemos registrar el mismo nivel de crecimiento que hemos logrado hasta el momento, que estamos hablando de crecimientos del 15, del 18, del 20 y hasta del 30%. Vamos a ver si se logra ese crecimiento en el segundo semestre de este año. Vamos a ver, toca esperar un mes. Muchas gracias por verme, espero que les haya gustado y les haya servido la información. Díganme todo lo que piensan en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.